Capítulo 157. Llegó sin avisar. El fuego. Blake seguía en posesión de su aura, pero estaba debilitada e inconsistente gracias al suelo. Cuando el suelo bajo sus pies se sacudió, entendió en lo más profundo lo que iba a pasar. El suelo colapsaría, caerían a la habitación de abajo, y entonces la anomalía de Baku estaría esperando a Winter. Eso no ocurrió. La explosión explotó hacia arriba con más fuerza de la necesaria para destrozar el suelo, grandes columnas de fuego polvoriento se alzaron como géiseres y se derramaron por la sala sobre todos los que la habitaban. Blake fue arrojada de espaldas y bañada en un calor insoportable. Todos los demás también estaban atrapados en ello. Antes de que pudiera enderezarse, el suelo cedió como debía y se estrellaron contra el aula de abajo, nubes de polvo, fuego y mampostería bloqueando su visión en todas direcciones. Blake luchaba por respirar, tendido junto a un contenedor metálico con el nombre de ArcCorp escrito en negro en el lateral, el contenedor en el que habían metido la anomalía de vacuo. Esa parte del plan se había mantenido vigente, al menos, pero ¿qué pasaría con el resto? No había forma de que esto no se considerara un ataque directo a Winter. Un velo plateado nebuloso y brillante se extendía por las paredes y el techo, encerrándolos en una cúpula. Blake lo reconoció vagamente, pero tenía preocupaciones mucho mayores que averiguar qué era. Tenía la cabeza hecha un lío, dando vueltas y mareada, pero a pesar de todo sabía que su pareja habría salido mucho peor. No tenía aura que le protegiera. Jaune. Croó, y luego tosió con irritación. Sentía la garganta como si la hubieran quemado. Jaune. Obligándose a ponerse a cuatro patas, negó con la cabeza y miró lo mejor que pudo. Escombros y restos del aula de arriba salpicaban la zona, dificultándole la visión, pero pudo distinguir el contenedor de ArcCorp en el centro de la sala. También pudo distinguir los restos humeantes y marcados por los huecos de la colmena que había tomado el cuerpo de Nolan. Los insectos están medio fuera de los agujeros, sin vida. Muy parecido a la propia anomalía. Estaba muerto. No había sido resistente, hasta donde Blake podía ver, y matarlo siempre habría sido fácil. La única razón por la que no lo hicieron fue porque necesitaban atrapar a Winter. Hablando de eso, buscó a la mujer de pelo blanco pero no pudo distinguir gran cosa. ¿Muerto? Era posible. Muy posible. Pero, si lo estaba, eso ciertamente significaba que Jeremy también estaba muerto. El chico tenía su aura completamente desactivada por el suero. Jaune. Tenía que encontrar a Jaune, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Está ardiendo? La voz salió de su propia anomalía, susurrada en su mente sin el tono burlón habitual. Blade nunca se había llevado realmente bien con la anomalía que la había esclavizado más que ella, pero en ese momento no le importaba, simplemente confiaba en sus palabras y se arrastraba en esa dirección. Había sido correcto. Jaune ardía. Blake pudo encontrarlo moviéndose hacia el calor, y hacía tanto calor sofocante que sentía como si se acercara a la boca de un volcán. Ella persistió a pesar de ello, arrastrándose hasta que vio un trozo de mampostería brillando en naranja por el calor. Sus guantes chisporroteaban al apartarlos, pero Jaune los había hecho con el mismo material que el suyo, para que pudiera tocarle si lo necesitaba. Debajo de ella, yacía. Jaune, no. Un buen ojo giró para fijarse en ella. La otra había sido tragada por el fuego y había estallado en su cuenca y derramando una sustancia humeante sobre su mejilla. El lado derecho de su cuerpo quedó aplastado bajo escombros cayendo, y era difícil distinguir dónde terminaban las quemaduras anómalas y dónde comenzaban las quemaduras de las bombas de polvo. Su cabello brillaba de forma antinatural, como si las raíces contuvieran pequeñas astillas de lava fundida. Blake, raspó. Yo, me siento fatal. Tienes peor aspecto. Su sonrisa vacilaba. Débil. Si tuviera aura, quizá habría podido mover un poco de los escombros que lo sujetaban, pero él no lo hizo. Incluso la más mínima presión añadida podría arrancarle la pierna. Jaune, yo, no sé qué pasó. Todo ha salido mal. Intentó reír y tosió en su lugar. Puedo ver que, su único ojo bueno se alejó de ella. Esta barrera, lo vimos en Bakuo. La anomalía dimensional. Nikos, Blake hervía de rabia. Sí. Esa zorra rancia, podrida y traicionera. Blake juró que la mataría, aunque le costara la vida. ¿Y los demás? Preguntó. ¿Nolan? ¿Jeremy? Sus labios se torcieron. ¿Winter? Creo que están todos muertos.
No puedo estar seguro de Winter, pero no quedan restos, y la explosión fue justo bajo sus pies. Cerró los ojos. Ambos, a pesar de que uno no tiene nada dentro del socket. Esperemos que esté muerta. En cuanto a los otros dos, no podemos hacer nada. Respiró entrecortado. No lo entiendo. Teníamos un plan. Todo iba como debía ser. Alguien nos traicionó. Lo sé. Quiero decir, ¿por qué? ¿Y por qué seguimos vivos si el contrato fue incumplido? La respuesta llegó con una voz suave y femenina. Eso es porque el contrato fue incumplido por otro. Blake giró la cabeza hacia un lado, donde se encontró mirando a la misma abogada que había redactado el contrato el día anterior. La mujer de la agencia legal anómala. Cómo había entrado en una anomalía dimensional, Blade no tenía ni idea, pero se mantenía erguida y erguida entre escombros en llamas y humo. Nada parecía tocarla, simplemente flotaba alrededor de su cuerpo. El contrato ha sido roto, dijo. Blake se tensó. No lo hemos roto. Eso debería quedar claro por el hecho de que existes vivo y bien. Si lo hubieras roto, no estarías aquí para escuchar este mensaje. Mensaje. Todos los clientes de nuestra agencia reciben una llamada de cortesía para informarles si se ha incumplido un contrato. Les permite saber que pueden actuar libremente de nuevo sobre sus limitaciones. Eso es lo que es esto. Una cortesía. La mujer inclinó la cabeza, mostrando poca lástima ni consideración por el cuerpo humeante de Jaune. Winter Schneer está muerta. Blake aspiró aire. Nicholas Ark está muerto. Jaune jadeó. ¿Qué? Como quien firmó en nombre de ArcCorp, es responsable de las acciones de los miembros afiliados. Winter Schneer fue asesinado bajo contrato de protección, y por tanto las consecuencias de la brecha recaen en Nicholas Ark. Entonces, ¿por qué estamos vivos? Preguntó Blake. Nosotros también somos ArcCorp. Anómalos y anómalos sigue las leyes de todos los reinos relevantes, recitó. Tales leyes prohíben a los acusados escapar de la justicia bajo el pretexto de simplemente seguir órdenes. Sin embargo, también dejan claro que un requisito fundamental para un incumplimiento de contrato es un elemento de intención. Tenías la intención de seguir el contrato y no conocías otros planes. Por lo tanto, cualquier tribunal en cualquier reino de Remnant te consideraría no responsable. Como estamos obligados por la ley, también debemos considerarte no responsable del incumplimiento de contrato. Saber que Winter había muerto para siempre fue una bendición, pero menos aún saber que Nicholas se había ido. A Blade no le caía bien el hombre, pero era fiable a su manera. Siempre había sabido cuál era su posición respecto a él. Con él fuera y Saffron rebelde, había un abismo al frente de ArcCorp sin nadie que lo llenara. ¿Y Nikos? Escupió. ¿Está muerta? No. ¿Por qué no? Porque ella no firmó el contrato. Nicholas Ark firmó en nombre de todos los miembros de ArcCorp excepto vosotros dos. Se le ha considerado responsable de las acciones de quien confió la tarea. Lo han encontrado, negligente. ¿Y la negligencia es suficiente para la muerte? Jaune roncó. No dictamos los castigos. Solo seguimos la ley. La mujer se dio la vuelta. Eso concluye esta visita de cortesía. Por favor, siéntete libre de volver a visitarnos en el futuro. Espera. Gritó Blake. La mujer se detuvo. ¿Puedes ayudarnos? Jaune está herido y... no puedo ayudarte. Mentira. Rugió. Puedes entrar en esta anomalía dimensional y salir cuando quieras. Podrías eliminarnos. La mujer le devolvió la mirada. El transporte y el rescate no están listados en nuestros términos y servicios. Suerte y adiós. La mujer dio un paso adelante y desapareció. Los abandono. Si solo estamos nosotros aquí, susurró Blake, ¿por qué Nikos mantiene la barrera levantada? Me imagino que me da tiempo para morir, dijo Jaune. No digas eso. De todas formas no voy a morir. Aquí no. Me transformaré primero. Supongo que eso es igual desde su punto de vista, ya que le dará la excusa perfecta para pedir que me exterminen. Se rió con voz ronca. Y hay un pequeño ejército de agentes de ArcCorp esperando fuera para hacerlo. Se rió hasta dolerle, conteniendo un jadeo doloroso. Blake, tienes que matarme. No. Blake lo negó de inmediato. Me niego. Escucha. No. La transformación va a ocurrir. Ya no puedo pararlo. Mi cuerpo se está desmoronando.
Si me matas, no solo me salvarás de ese destino, sino que tendrás la excusa perfecta para darle a Nikos y al resto. Aunque diga que eres un traidor, todos los demás verán que me mataste antes de que pudiera transformarme. Nikos no tendría ni un pie en el que apoyarse. Entonces puedes acusarla de matar a mi padre y llevarla ante la justicia. Me importa un carajo la justicia. Gritó. Que ArcCorp se pudra por lo que me importa. No te voy a matar, ni te voy a dejar morir aquí solo. Jaune gimió. Puede que no sea yo mismo si me transformo. Podría ser un peligro para ti. Pequeñas llamas habían empezado a lamer su piel sin marcas, trepando por su cuerpo. Ardía, y sin embargo no ardía. Era como si las llamas estuvieran vivas y formaran parte de él, alimentadas por su cuerpo y, a la vez, alimentándolo. La roca que cubría sus piernas había empezado a derretirse, descomponiéndose bajo el intenso calor. La transformación se avecinaba y no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer para detenerla. Barra. Agente Nikos. La llamada llegó a su oído, alarmada y en pánico. Agente Nikos, responda. Nikos respondiendo. ¿Qué pasa? El director jefe está muerto. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Necesidad. Eso fue lo que había pasado. Pirra se sentía mal por la muerte de Nicholas, de verdad, pero él ya estaba muriendo, y así habría querido que se fuera. Derribando a varios monstruos anómalos con él. Su sacrificio bien pudo haber matado a Winter y salvado al mundo de la amenaza futura en la que podría convertirse su antiguo hijo. El contrato fue incumplido, informó. Creo que el director Jaune Ark y la oficina de contenciones encontraron la manera de incumplir el contrato de tal manera que el director jefe sufrió las consecuencias. Hubo una maldición airada más adelante. ¿Traidores, entonces? Sí. ¿Es una sorpresa? Siempre incumplieron las normas de ArcCorp. No, no es una sorpresa. Muchos de nosotros sentimos que tenían demasiada flexibilidad. ¿Están vivos ahora? ¿Nos mudamos? Los tengo atrapados en mi anomalía. Sin embargo, no puedo moverme mientras esté en uso. Los equipos de infiltración deberían saber mi posición. Ven aquí y establece un perímetro. Aguantaré la anomalía todo el tiempo que pueda. Espero que el tiempo suficiente para que se maten entre ellos ahí dentro. Si eso falla, puede que tengamos que acabar con ellos nosotros mismos. Entendido. Los equipos están en camino. He hablado con los que están en la base y estamos preparados para seguir tus órdenes hasta que se nombre un nuevo director general. O tú o Jaune Ark, y ninguno está dispuesto a escuchar a un monstruo. Pirra no sonrió. El ascenso fue más una responsabilidad que una insignia de honor. No te fallaré. Nikos fuera. La barrera aguantaría quizá media hora más, pero ya podía sentir cómo se le agotaba. El hecho de que su anomalía le quitara el cuerpo era un punto delicado para ella. No se fiaba de ello. Sin embargo, Sapron había quedado impresionado con su capacidad y Pirra podía aceptar que había que hacer algunos sacrificios. No podría pedirle a su antiguo jefe que hiciera uno si no estaba dispuesta. Si los resultados eran lo suficientemente importantes, ningún sacrificio era demasiado grande. Por ejemplo, matar a Winter y librar al mundo de su influencia valió la pena por la vida de un padre monstruoso y su hijo crédulo. Estaba listo para dejar atrás su humanidad y convertirse en un monstruo. En realidad, ya era un monstruo por dentro. No tenía sentido esperar a que él también se convirtiera en uno desde fuera. Hice lo correcto. La única pregunta ahora era si los familiares restantes del hombre al que ella había causado la muerte pensarían lo mismo. Los miembros más jóvenes eran a quienes tendría que vigilar. Lavender había sido implacablemente obediente, pero Amber había sido entrenada por la oficina de contención durante un tiempo, y a menudo había sido evasiva con los detalles, diciendo solo que su hermano le había enseñado bien y que habían entregado toda la documentación relevante. La chica necesita un recordatorio de que su hermano murió hace mucho tiempo, y que la cosa que lleva su piel no es más que una criatura. Tendré que asegurarme de que no se le ocurra nada. También está esa chica Rose. Nicholas quedó impresionado con ella, y admito que hace un buen trabajo, pero es un cabo suelto. Tendré que averiguar si es leal a ArcCorp o a la oficina de contenciones. Si fuera lo segundo, podría terminar su empleo. Esperaba que eso fuera suficiente para mantenerla callada, aunque si causaba problemas, quizás sería necesaria una solución más permanente. Matar a un miembro trabajador de ArcCorp no era un hábito que quisiera adquirir, pero todos conocían los riesgos y responsabilidades cuando se alistaron.
La brillante cúpula plateada dentro de la escuela subía y refluía ante ella. Pyrrha mantuvo su anomalía, apuntándola a la cúpula, y no por primera vez se preguntó qué ocurría dentro. A estas alturas, Jaunear debería haber sucumbido a sus heridas o a su transformación. No tenía aura, así que la explosión podría haberlo matado de inmediato. Si no, estaría gravemente herido, y podría mantenerlo a él y a Belladonna sellados hasta que la naturaleza siguiera su curso. Director en funciones Nikos. Los otros agentes de ArcCorp habían llegado. Pyrrha alzó una ceja ante el nuevo título, pero no se dejó afectar. Sinceramente, preferiría no convertirse en directora con todo el papeleo que sabía que implicaba cuando servía a Saffron, pero ArcCorp necesitaba una mano fuerte en la cúpula. Por molesto que fuera, quizá tendría que llegar a ser eso. Agentes, asintió ella. No toques la barrera anómala. Eso les mantiene encerrados dentro. Quiero explosivos frescos plantados carga máxima y luego una línea de fuego a una distancia segura. Espero que no quede nada dentro cuando baje la barrera, pero más vale prevenir que curar. La agente Belladonna tiene aura y puede que siga viva, dijo uno. Aunque puede que se haya vuelto rebelde con su jefe, dijo otro. He oído que discutió con el director jefe e incluso le llamó la atención 1 o 2 veces. Comprometido, seguro. Probablemente acostándose con el monstruo. Hubo una ronda de escalofríos y comentarios de asco. Pyrrha no tenía motivos para creer que Belladonna y Jaune estuvieran realmente involucrados, pero supuso que era posible. Y repugnante de imaginar. La mera idea de que los humanos realmente se reprodujeran con anomalías era aborrecible, aunque esas anomalías pudieran actuar como humanos. Más razón para que tales depredadores deban ser erradicados, pensó. Blake. No te voy a matar. Jaune gimió y suspiró al mismo tiempo. Me estoy transformando, no seré yo después. No lo sabes. Nolan seguía siendo él mismo. Y también Winter. Y todas las demás anomalías con las que lidiamos antes no lo eran. Esas son probabilidades bajas en las que apuestas. He apostado por cosas peores antes. Entonces eres un tonto. Lo estoy. Blake sonrió, más divertida por su intento de enfadarla que por otra cosa. Sin embargo, no duró. Ella estaba sentada a su lado, descansando en su calor abrasador, el sudor resbalando por su rostro. Los fuegos se lo llevaban. Pero eres mi mejor amigo y todo lo que me queda. Adam se había ido, asesinado por ella, y las únicas otras personas que le importaban eran Ruby y sus padres y ambos se entristecerían al saber que había matado a Jaune. Más que eso, se negaba a ser ella quien acabara con su vida, aunque él lo quisiera. Aunque tuviera una salida de esto, no la tomaría, dijo. Me quedaría aquí contigo. Jaune gimió. Lo que no daría por Croce Amors ahora mismo. Sí. Ninguno de los dos tiene armas. Él miró su cadera. ¿Tienes uno? El libro. Sí, todavía tenía el tomo anómalo, lo único de lo que nunca podría deshacerse, pero en el pasado ya había demostrado ser susceptible a otras anomalías. Blade no creía que pudiera forzar una salida de la anomalía de Nikos para ellos, y el hecho de que no se ofreciera a hacerlo era prueba suficiente. Podría darle el poder de matar a Jaune si se lo pidiera, pero podría haberlo conseguido con sus propias manos. Nikos no puede aguantar esto para siempre. Tendremos que estar listos para movernos. Jaune resopló. Me cuesta un poco ahora mismo. No podemos ir a la instalación de contención porque está preparada para explotar, pero podemos ir a Vale, encontrar a Ruby y avisarla, y luego escondernos con la comunidad anómala hasta que puedan contrabandearnos a Menagerie. Podemos escondernos allí con Saffron. Blake. Sé que no será fácil, pero nada lo es. Nikos probablemente tendrá gente lista para matarnos en cuanto llegue este otoño, así que tendremos que ser rápidos. Puedo cubrirte porque tengo aura. Un crujido a su lado cortó sus ideas inútiles. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que Jaune había sido completamente engullido por una esfera rojiza. Su cuerpo había sido completamente envuelto en lo que casi parecía un huevo ardiente hecho de lava. Entonces había comenzado su transformación. Lo había visto una vez antes, cuando Winter casi lo provoca. Joder, Blade resopló y se abrazó las rodillas. Ni siquiera un atisbo de advertencia. Se le escapó un sollozo. Será mejor que seas tú mismo cuando salgas de ahí. Sin un arma, no podía cortar y sacarlo, y ya no estaba segura de que eso fuera sensato.
Estaba muriendo como humano, así que quizá esto le salvaría la vida. Blake se levantó y se acercó al contenedor de ArcCorp, empujando la tapa. Dentro, la anomalía de gusano en forma de tubérculo del desierto se retorcía en la arena importada. No tenía a nadie a quien pudiera atrapar porque ella tenía aura y Jaune era una anomalía en sí mismo, así que la cosa era inútil. Blake lo agarró por la cola y pensó en matarlo, antes de decidir dejarlo caer de nuevo en la arena. No sería correcto descargar su ira en otro. No sirviste de nada que has resultado ser. Aparentemente, todo lo que necesitábamos para matar a Winter era una perra de mierda y un par de explosivos. Y un suero capaz de hacer vulnerable a Winter, por supuesto. Blade volvió al lugar donde había caído y rebuscó entre los escombros. No tardó en encontrar la maleta, que había sido diseñada para proteger su contenido de cualquier cantidad de fuerza. Al desabrocharlo, encontró 2 sueros más dentro. Usar uno en ella misma sería imprudente. Aunque no muriera de inmediato, solo se haría vulnerable a la anomalía del desierto y quedaría atrapada en una pesadilla interminable. ¿Alguna idea, libro? Preguntó en voz alta. Podrías usarla como arma contra tus antiguos aliados. De nuevo, fue una respuesta mesurada y seria, en lugar de las habituales burlas y acuerdos. Incluso su anomalía entendía la gravedad del momento. Pero como arma. Sí, si podía lanzarlo sobre Pirra, al menos podría cortarle la cabeza de los hombros. Si tuviera un arma para hacerlo. ¿Puedes darme poder cuando llegue el momento? ¿Qué trato debo hacer por ello? Los arreglos pueden hacerse más adelante. Si llega el momento, no entrarás en batalla desarmada. Hubo un momento de duda y luego, no puedo ofrecer consuelo sobre el futuro de tu compañero. Lo sé. Jaune lo hará, no se sabe en qué se convertirá. En efecto. Tienes mi simpatía. Fue un momento tan conmovedor como cualquier otro. Como muchas anomalías, supuso que el libro nunca había sido realmente malo para ella. Vergonzoso, molesto, burlón, pero no completamente malvado. Era solo un objeto con mente propia, y esa mente era comprensiblemente ajena. La moralidad y las emociones humanas solo eran algo que podía imaginar, pero podrían haberla hecho hacer cosas terribles. En cambio, la hizo humillarse comprando juguetes sexuales de una tienda entera. Un pequeño precio a pagar por haberla ayudado en varias ocasiones. Timothy también, su adorable tejedor guardián que solo quería proteger a las personas que le importaban. Y luego estaban las criaturas parecidas a lobos que llevaban vidas normales fuera de las ciudades, sin mencionar la comunidad de Menagerie. Las anomalías habían demostrado una y otra vez que podían ser tan buenas como los humanos. Mejor en algunos aspectos. Blake se sentó junto al huevo tembloroso de Jaune. Esperando a que eclosionara. No era la primera vez que la gente se olvidaba de ella. Ruby Rose estaba acostumbrada a desvanecerse cuando personas como su hermana eran mucho mejores captando la atención. Le gustaba mucho, sobre todo porque significaba que no tenía que hablar de forma incómoda con la gente. El director jefe ha muerto. Nikos al mando. Matad al monstruo y a su asistente. Es mejor despedirla, digo yo. Nadie parecía recordar que la oficina de contenciones tuviera un tercer miembro oficial. Hablaron de Jaune y Blake como si ella no formara parte de ello y, para ser justos, había venido por separado con la anomalía de Vacuo. Ruby había sido encargada de encargarse de eso, así que no había participado mucho en la planificación ni había sido vista lo suficiente con Jaune y Blake como para que los agentes del campamento pudieran hacer la conexión. Ruby no creía ni por un segundo que Blake o Jaune romperían el contrato y atacarían a Winter. Ni por un segundo. Ellos habrían sido los que morirían si lo hubieran hecho, pero había sido Nicholas Ark, lo que significaba que alguien bajo su control lo había hecho. Quizá incluso con sus órdenes. Ruby no lo sabía y no le importaba. En cambio, se escabulló hasta las afueras y llamó a su hermana. Jan. Necesito ayuda. ¿Qué ha pasado? Jaune y Blake están en problemas, y yo también. Estamos en Signal. Necesito que traigas tu moto aquí y la escondas en algún sitio. Jaune y Blake quizá tengan que salir rápido. ¿Y tú? No me están prestando atención. Tendré que ir a Vale y limpiar la oficina. Salva a Timothy antes de que pudiera ser cruelmente asesinado por esa gente. Necesito esto, Jan. Las cosas no van bien. Están hablando de matar a Jaune y Blake. Joder. Voy para allá. Les debo demasiado para dejar que eso ocurra. Cuídate.
No me atraparán si corro, prometió Ruby. Conozco demasiado bien a Patch. Bien. Guardaré mi moto detrás del colegio. ¿Sabes el sitio donde mis amigos y yo solíamos colarnos por la valla y salir al bosque? Ruby sonrió. Jan siempre había sido un rebelde. Lo sé. Les indicaré allí si puedo. Bien. Cuídate. Igualmente. Harcourt puede que no te deje acercarte. G. A ver si pueden detenerme. Ruby respiró hondo y colgó la llamada. Jan sería de gran ayuda, pero seguía preocupada ahora tanto por Jaune y Blake como por Jan. Harcourt no jugaría si Jan se volviera agresiva con ellos. Necesitaban ayuda de una variedad más poderosa. Hola. Academia Beacon. Ozpin respondió sin pensarlo, sin reconocer el número pero tampoco prestándole mucha atención. No sería la primera vez que un estudiante atrapado en la ciudad llamaba al colegio, o el propietario de algún bar, para exigir una compensación por las travesuras de un estudiante borracho. Los contratistas de seguros de Beacon los odiaban pero tenían que proporcionar cobertura por ley. Tengo ojos plateados, dijo la voz. ¿Y tú los quieres? Ozpin se detuvo. Señorita Rose. Sí. Harcourt se ha vuelto contra Jaune y Blake. ¿Vas a ayudarles a escapar, Signal? Ah, ¿sí? Sabes que nuestra relación es, menos que cordial. Sé que es peor con Harcourt, y Nicholas está muerto y la persona que toma el mando es 10 veces más brutal que él. ¿No sería mejor para ti si Jaune tomara el mando? Él y tú no os lleváis bien, pero al menos es razonable. Eso era preocupante. Ozpin era consciente del alboroto en Signal, por supuesto, ya que estaba alojando a muchos de sus estudiantes en Beacon. Sin embargo, se mantuvo al margen, sin querer provocar problemas en Beacon. Nicholas Ark era un hombre al que Ozpin tanto no apreciaba como respetaba. Saber que estaba muerto podría haber sido preocupante si Saffron Ark estaba tomando el control, pero ella también había desaparecido. Eso dejó la posición en el aire. Un vacío de poder. Una oportunidad para orientar el futuro de Harcourt. La señorita Rose tenía razón al decir que Jaune Ark sería la opción preferible, aunque también sería muy improbable. Su familia le odiaba. Aún así, mantenía vivas las anomalías e incluso trabajaba con ellas de vez en cuando, lo cual era mucho mejor que cualquier cosa que alguien peor que Nicholas pudiera hacer. Me tiene intrigado, señorita Rose, pero ¿dónde entra su mirada en esto? Me uniré a Beacon si me ayudas. La cara de Ozpin se iluminó. ¿De verdad? No de inmediato. Cuando normalmente me habría unido, dentro de 1 año y medio. Estoy dispuesto a firmar un contrato sobre ello. Incluso uno de esos anómalos que me matan si lo rompo. ¿Es suficiente? No hace falta llegar tan lejos. Confío en tu palabra. Lo último que quiero es que mueras, así que prefiero confiar en que cumplas tal promesa. Sin embargo, ayudar al señor Ark será difícil. Necesitaré saber la situación en Signal con todo el detalle que puedas darme. Tendrás que ser rápido. Tienen a Jaune y Blake contenidos en una anomalía dimensional. Ozpin se levantó de detrás de su escritorio y cogió su bastón. Entonces me pondrás al día mientras voy allí. Tu tío también vendrá. Ahora, cuéntame todo lo que sepas. Tengo la sensación de que esta será una noche complicada. Capítulo 158. La directora interina Pirramicos ya empezaba a sentir la carga del liderazgo. Su golpe, aunque diría que fue gracias al apoyo tácito e irreflexivo del anterior director jefe, fue algo no planeado, y se resignó a tener que recoger los pedazos de Harcourt después. Eso estaba bien. De todas formas, necesitaba desmontarlo y arreglarlo. Había demasiado mal en ello. La decisión de la familia Ark de condenar a toda la familia a ello fue noble pero vulnerable a la corrupción. No hacía falta buscar más allá de los Schine para ver a dónde llevaba eso. No se debe confiar en las personas únicamente por sangre, ya que fue la acción y la intención las que demostraron la lealtad. Muchos de los miembros de la prole de Ark eran leales a su crédito, pero Jaune, Saffron y Coral habían demostrado que la sangre podía ser más espesa que el agua, pero no más espesa que el acero. El componente familiar tuvo que eliminarse. Los hijos Ark supervivientes serían juzgados e incorporados si cumplían sus expectativas. Quienes no lo hicieran seguirían pudiendo servir si así lo deseaban, pero no se convertirían automáticamente en directores. Ese debería ser un puesto reservado para empleados experimentados y leales, sin importar su sangre o nombre.
ArcCorp, ese nombre se quedaría por ahora, tenía que convertirse en una meritocracia en la que los mejores y más brillantes llegaran a la cima. Y los más fervientes y leales, por supuesto. No más tonterías como Coral o Jaune torciendo las reglas. La división de investigación de Corales también se reestructuraría. Pyrrha aprobaba la idea de saber más, pero esas personas estaban demasiado interesadas en lo anómalo. Querían saber más, en lugar de necesitar saber más. Pyrrha no toleraría que nadie con interés personal en lo anómalo sirviera en su organización. Debe ser solo profesional, con los únicos sentimientos personales permitidos siendo la desconfianza y el desagrado. Con eso en mente, la agente Rose tenía que irse. Contaminado por la oficina de contención, sin duda. Tendrían que ver si la amenazaban y advertían para que no contara nada de lo que supiera. La chica podía jubilarse con el dinero que había ganado. Pero la oficina de contención dejaría de existir. De hecho, el sistema de oficinas en su conjunto podría tener que desaparecer. Nicholas Ark se conformó con dejar que los cargos existieran como una especie de sistema cuasi feudal donde cada uno tenía su propia independencia para trabajar como y cuando quisiera. Eso no podía ser. El cuerpo Ark estaría más organizado bajo su mando, con una estructura más clara y una constante adherencia a la cadena de mando. Quizá debería buscar contratar a más gente de Atlas, ya que nacieron con mentalidad militar. No faltaban reclutas arlesianos tras el brote allí. Muchos soldados habían perdido amigos, familias y amantes, y querían unirse al misterioso grupo que vino a salvarlos y vengarse de los monstruos. Reclutar a unos pocos militares experimentados no sería difícil, y su experiencia resultaría valiosa para reestructurar la organización. Por supuesto, los agentes de la oficina Blades también serían grandes reclutas, siendo los empleados más experimentados y anti-anomalía. Y mientras nunca se dieran cuenta de que sus acciones causaron la muerte de su antiguo director, seguirían siendo leales a ella. La ruta más fácil sería culpar a Jaune Ark y a la oficina de contenciones. Después de todo, ellos habían sido los que estaban con Winter, así que tenía sentido que hubieran hecho algo. Quizá incluso los honraría tras sus muertes, haciendo parecer que hicieron el sacrificio supremo para matar a Winter, dando la vida en el proceso. No es mala idea, pensó. Eso desharía gran parte del daño que Jaune Ark hizo con sus maneras blandas y podría ayudar a calmar a sus hermanos supervivientes. Incluso podría sugerir que esto fue un plan secreto entre Nicholas, Jaune y yo. Algo que acordamos de antemano. Eso tendría el doble propósito de legitimar aún más su reclamación al nuevo cargo. A Pyrrha le gustaba esa idea. Director interino Nikos. Apareció un agente y saludó con una mano en el pecho. Pyrrha se la habría devolvido, pero sus manos estaban un poco ocupadas sosteniendo su anomalía. El agente lo entendió y no se ofendió. Hay una perturbación en el perímetro, señora. Representantes de Beacon y Signal Academy exigen hablar con el responsable aquí. Aún no les hemos dicho que el director jefe ha fallecido, pero parece que lo saben. Piden hablar contigo. Bueno, obviamente estoy un poco ocupado ahora mismo, agente. Diles que esperen. Señora, amenazan con entrar en Signal sin aprobación y venir a verla. Pyrrha frunció el ceño. Deténlos. No podemos, señora. Son dueños de Signal y ArcCorp prevalece sobre todas las leyes y órganos de autoridad. Arrestadlos y detenedlos. Señora. El agente hizo una mueca. Él era mayor que ella, de la oficina de las cuchillas, y probablemente sabía más que ella. Hay límites a nuestro poder. El director jefe no querría que causáramos fricciones con las academias y los organismos gubernamentales. El director jefe ha muerto. Esto es una situación de emergencia. Deténganlos y luego les diremos a sus jefes que fue un malentendido por nuestra parte. No lo sabrán. Señora, son los jefes. Los que están aquí son el director Ozpin de Beacon y un profesor de Signal, Crow Branwen. Nos van a responsabilizar personalmente por un arresto ilegal. Pyrrha no escuchaba. ¿Has dicho Ozpin? Sí, señora. ¿La anomalía parasitaria? Sí, señora. Mátalo. Señora. ¿He tartamudeado? Pyrrha frunció el ceño al hombre. Una de las anomalías más descaradas y abiertas que existen ha llamado a nuestra puerta exigiendo hablar con nosotros. Actúa como si fuera humano. Eso es inaceptable. Esta es una oportunidad perfecta para librar a Beacon de su influencia y proteger a innumerables niños. Solo pensar en que todos esos estudiantes estuvieran bajo su influencia la hacía estremecerse.
Pirra ya no se consideraba una niña, ni siquiera una adolescente. Aunque su cuerpo pudiera tener 17 años, su mente tenía al menos 23 gracias al túnel del amor en el que había estado atrapada durante 5 años. Simplemente no había forma de saber las cosas horribles que Ozpin tenía preparadas para esos niños. Y, según Nicholas, llevaba generaciones en ello. Fuera cual fuera su plan, Nicholas Ark había sido demasiado cauteloso al asaltar Beacon y matarlo, dejando a Jaune Ark la tarea de la estrategia suave. Eso había fracasado claramente porque no habrían estado donde estaban ahora si no fuera así. Señora, esto puede desequilibrar mucho. Aunque los matemos con éxito, Beacon y Vale se van a poner en guerra. Desestabilizará nuestra posición. Agente. ¿Dirías que las cosas han ido bien últimamente? Se detuvo. Señora. Montaña Glen era un problema del que ArcCorp era consciente pero decidió ignorar. Se descontroló, casi se traga a Vale y mató a varios directores de ArcCorp. Incluso para ella había sido angustioso. Después de eso, la familia Schine, otro asunto que ArcCorp conocía pero decidió ignorar, amenazó con romper la mascarada y continuó su investigación sobre anomalías, creando a Winter y causando daños incalculables. Yo, lo sé, señora. Las cosas han estado peor desde que empecé aquí. Exacto. Pirra le sonrió, aunque un poco de sudor le corría por la frente por mantener la anomalía con Jaune y Blake. Esta es la peor situación en la que se ha encontrado ArcCorp, y está aquí precisamente porque se tomaron decisiones fáciles. Mountain Glen se dejó que se pudriera porque parecía contenida. A la familia Schine se le permitió descontrolarse porque parecían contentos con acumular riqueza y mantenerse al margen. Ambos casos nos explotaron en la cara y mataron a innumerables personas. El hombre frunció el ceño. No podía discutirlo y parecía estar pensando más en su punto. Ozpin es otro ejemplo de esto, dijo. Se le ha permitido avanzar en sus planes porque no se enfrenta abiertamente a nosotros, pero esa es la misma actitud que tuvimos con la familia Schine y Mountain Glen. Creo que lo veo, señora. Bien. Las consecuencias de esto serán molestas, estoy de acuerdo, pero serán políticas y financieras. Podemos con eso. La fe en nosotros se verá afectada, y los gobiernos se quejarán de lo que hicimos, pero volverán suplicando en cuanto aparezca una anomalía que les cause problemas. Nos necesitan. Y es más fácil calmar a los políticos enfadados que luchar contra cualquier terrible plan que Ozpin lleve a cabo una vez que haya reunido suficiente poder. ¿Prefieres lidiar con unos políticos despistados gritándote, o con una anomalía con el respaldo de Beacon? Los políticos, señora. Prefiero lidiar con ellos. Exactamente. El hombre respiró hondo y saludó. Hablaré con los hombres y los prepararé, señora. Lo veremos. Bien. Pirra asintió con firmeza. Esto es un movimiento extremo, lo entiendo, pero es hora de que ArcCorp actúe para detener la amenaza anómala. Ya no nos quedaremos de brazos cruzados dejando que ellos dicten las cosas. Somos ArcCorp, y erradicaremos los anómalos donde quiera que los encontremos. Señora. Saludó el hombre. La oficina de las cuchillas está contigo. Barra. Nos están retrasando. Ozpin tarareó. Crow tenía razón, por supuesto, pero la afirmación también era dolorosamente obvia y no hacía falta decirla. Sabían que Nicholas Ark estaba muerto por el mensaje de la señorita Rose, pero los agentes mantenían una farsa. A Crow le parecía sospechoso, pero Ozpin entendía que simplemente no sabían qué hacer y estaban ganando tiempo. Ya no hay cadena de mando. Probablemente están buscando a alguien que responda por ArcCorp en su conjunto. Esperemos que la señorita Nikos esté tan abierta a la negociación como lo fue su predecesor. Si Ruby dice que está como una loca, lo sé. Deberíamos estar los dos en máxima alerta. Y hay una razón por la que no quería que otros profesores de Signal se acercaran. Sí. Taiyang habría sido un buen aliado aquí, pero estaban en desacuerdo por la terquedad de la señorita Rose, y hasta por su propio exceso, admitiría Ozpin. No importaba. Los dos eran más que suficientes para presionar sus demandas aquí, y tenían derecho legal a hacerlo. Ozpin era el director de Beacon, pero también formaba parte del Consejo del Valle. ArcCorp tuvo que respetar eso con las leyes y acuerdos que habían hecho hace tanto tiempo. Una mujer con traje negro se acercó y saludó. Había desdén en su expresión al mirarlos, pero era de esperar. Después de todo, esto era ArcCorp. Incluso Jaune Ark le desagradaba, y ese era el más moderado de todos.
Un director que activamente ocultaba y permitía que anomalías pacíficas vivieran en su dominio. La señorita Rose había acertado cuando le preguntó a quién preferiría tener al mando de ArcCorp. Ni siquiera fue una competición reñida. Jaune Arc puede que le odiara, y Ozpin puede que no le guste a su vez, pero la antipatía era una escala. El chico estaba mucho más cerca de la neutralidad en esa escala que su padre. Ozpin también había llevado a cabo sus propias acciones sutiles para proteger el bar de Alistair en su época, gustándole bastante la idea de una comunidad anómala en crecimiento. Sin embargo, no creía que debieran llegar a ser conocidos abiertamente. Los humanos apenas podían tolerar a los faunos, así que no iban a aceptar anomalías. Aún así, era agradable saber que los más pacíficos tenían donde quedarse. Ozpin rara vez visitaba, pero hacía que Crow hiciera paradas regulares en el bar para hablar con las anomalías y ver cómo iban las cosas. Él y Jaune podían forjar una relación de trabajo en esa línea, algo que era más de lo que se podía decir de cualquier otro miembro de su familia. Señores. La mujer se dirigió a ellos. Si me acompañáis, el director jefe hablará con vosotros. Director jefe Nicholas Ark, es ese. La mujer dudó. La directora jefa, dijo simplemente. Solo que he oído que ha muerto. Que Nicholas Ark está muerto. ¿Es cierto, jovencita? Sí. La mujer cedió o decidió que la verdad era mejor que una mentira. Nicholas Ark está muerto. Tenemos un director interino temporal que ha ocupado su lugar. Se discutirá y decidirá una solución más permanente una vez que se resuelva la situación actual. ¿Y Winter Schneer está controlado? El Consejo del Valle quiere saberlo. Hasta donde sabemos, señor, la anomalía antes conocida como Winter Schneer ha sido destruida. Entonces algo bueno salió de esto. Winter había sido una fuerza demasiado desestabilizadora para soltarla, especialmente después de lo que había hecho en Atlas. Ozpin estaba preocupado de que Vale pudiera ser el siguiente y había estado preparando a los equipos de Beacon para atacar. Era un alivio saber que quizá no fuera necesario. Sin embargo, tendría que vigilar a la joven señorita Schneer. Ozpin no creía que fuera a causar problemas, pero ArcCorp podría intentar dejarla de raíz. No podía permitirse eso cuando ella era una joven cazadora tan prometedora. Si me acompañan, señores, les llevaré a una sala de reuniones donde podrán esperar la llegada del director de interinos. Desgraciadamente, está ocupada lidiando con una situación en Signal en este momento. Se ha enviado un agente para informarla de tu llegada. Lo agradezco, agente. Agente, señor. Agente, se burló Ozpin. Un nombre curioso, pero apropiado, supongo. La mujer frunció el ceño y los condujo a una habitación, prácticamente empujándolos dentro antes de preguntar si necesitaban algo para beber. Crow pidió una cerveza, a lo que les dijeron que alguien volvería con agua en un momento. Crow gruñó cuando la puerta se cerró de golpe. Ozpin bebió un trago, pero Crow simplemente se desabrochó la petaca de la cadera y se sirvió el alcohol. Su sala de espera era una cabina portátil como la que Ozpin había encargado en Beacon una o dos veces como aulas temporales, normalmente cuando se realizaban renovaciones extensas. Era una variante más pequeña de esos, pero aún así tenía la forma rectangular en forma de caja, pensada para montarse y usarse, y luego desmontarse una vez terminada la misión. Había montado algunas mesas dentro, convirtiéndolo en una especie de comedor. ¿Por qué no usas simplemente las habitaciones de Signal? Reflexionó Crow. Solo puedo suponer que la anomalía que se apoderó de la escuela les impidió hacer eso. ¿Conocías bien al chico? Era un chaval normal. No se portaba mucho mal, estaba en la mitad del grupo, tenía algunos amigos. Normal, en realidad. No en el mal sentido. Solo uno de los buenos estudiantes que no causa problemas y no destaca. Sé que vivió con su padre y que su madre murió hace tiempo. Nunca hubo señales de abuso. Nos enseñan a estar atentos a eso. Ozpin lo sabía, siendo quien impulsó esa formación y responsabilidad en las academias hace unos 17 años. El problema con los hijos cazadores era que a menudo venían de padres cazadores, y cuando tenías tanto poder en una familia, las tensiones y discusiones podían descontrolarse. Cuando eras capaz de hazañas físicas increíbles, bastaba una pérdida momentánea de control para dejar a un niño marcado emocionalmente de por vida. Luego estaba el TPT tan común en los cazadores, y las dificultades que tenían para adaptarse a la vida como padres, alejados de la acción y la adrenalina.
No es que los padres de los cazadores fueran más o menos propensos al abuso que los civiles, sino que las consecuencias podían ser mucho peores. Veo que nadie nos ha contado qué le ha ocurrido al padre anómalo y a su hijo, comentó Ozpin. Winter está muerto, al igual que Nicholas, y eso sugiere que hubo un enfrentamiento. Temo, Crow, que el niño y su padre ya no estén entre los vivos. Crow frunció el ceño. Sí. Yo mismo lo estaba pensando. ¿No hay reglas sobre eso? ¿Con Harcourt? Sí. Tienen mucha libertad y flexibilidad, pero siguen sujetos a leyes contra individuos no anómalos. Voy a insistir en una investigación y ver qué ha pasado con el niño. Si hubo un juego sucio, entonces la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entraron varios hombres. Ah. Parece que nuestros anfitriones han vuelto a sintonizar. Es la señorita Nikos. Se levantaron armas hacia ellos. Confío en que hay una buena razón para apuntar armas a un cargo electo, caballeros, advirtió. Estoy aquí representando no solo a Beacon, sino también al reino de Vale. Formo parte de su consejo. El aura de Ozpin encajó de inmediato. O, más concretamente, el aura dentro del cuerpo que era su anfitrión se activó de golpe. Ozpin no tenía aura propia, siendo un ser anómalo que vivía dentro de la mente del anfitrión. Excepto que... no llegó. El aura de su anfitrión no llegaría. Ozpin se sintió alarmado. Crow, mi aura. Se ha ido. Crow se tensó y dio un paso delante de él, protegiéndolo de las armas. El mío está bien, susurró. ¿Qué más da? La bebida. Los ojos de Ozpin se abrieron de par en par. Crow no había bebido el agua, prefiriendo el alcohol, pero Ozpin sí. ¿Te gusta? Preguntó el agente principal, sosteniendo un lanzallamas. Es nuestro nuevo suero tomado de los propios Schnee. Ninguna anomalía puede resistirlo, y les elimina completamente sus poderes. Ahora eres indefenso, monstruo. Soy un funcionario de Vale, repitió Ozpin. Habrá consecuencias por esto. No más anomalías. Escupió un hombre de rostro duro a la izquierda. Harcourt ha terminado de dejar que los problemas se enquisten. Por orden de la directora general Pirramicos, todas las anomalías deben ser erradicadas con extrema severidad. En nombre de la humanidad, vais a ser sometidos a la muerte. El fuego se apagó del lanzallamas del hombre, seguido de una lluvia de balas de los demás. Ozpin lo enfrentó todo, habiendo muerto muchas veces antes, pero Crow saltó delante para bloquearle. Detuvo las balas, pero el fuego le envolvía, se aferraba al cuerpo de Ozpin y hacía que sus nervios robados chillaran. Tuvo que parchearse en los nervios del cuerpo porque, de otro modo, no podía sentir lo que su cuerpo anfitrión tocaba, pero la sensación de dolor era muy poco deseada. Crow lanzó una mesa a los hombres y levantó a Ozpin, saltando por una ventana. Aterrizaron fuera, pero había más agentes, todos armados hasta los dientes. Habían rodeado el edificio portátil. Crow. Ozpin roncó, ya gravemente herido. Escapa. Dile a Glinda que active la contingencia 3. Saca a tu sobrina de aquí. Oz. Sobreviviré. En una... Vete ya. Si mueres aquí, harán de esta historia lo que quieran. Crow maldijo, lo dejó caer y se transformó en un pájaro. Las balas le llegaban, pero no había tomado el suero y, incluso siendo un pájaro, tenía aura. Una fracción del poder propio de Ozpin. El cazador convertido en pájaro se alejó en rodillas sobre las copas de los árboles, fuera del campamento. Beacon lo sabría. Vale sería informado. Glinda tomaría las medidas necesarias. Ozpin respiró hondo mientras el enemigo se acercaba a él. El cuerpo de su anfitrión estaba contaminado, arruinado, prácticamente indefenso. Pero no había tomado el suero. Solo el anfitrión. Así que, dijo, con voz clara y cortante. Harcourt cree que puede cambiar las reglas, ¿verdad? Qué rápido descubrirá tu nuevo director lo contrario. Cállate, monstruo, gritó alguien. Deberíamos haberte tratado hace años. Monstruo, ¿eh? La piel de Ozpin se agrietó, la sangre corriendo en oleadas por el cuerpo de su anfitrión mientras su esqueleto y músculos se rompían y se desprendían. Era un proceso macabro, doloroso, pero la mente de su anfitrión se había unido a la suya años atrás, así que no tenía que temer causarle al Ozpin original ningún dolor innecesario. Ahora estaban juntos, en cierto sentido, unidos como uno solo. Jauneark le había llamado gusano una vez, pero eso era solo una forma más pequeña que usaba por conveniencia.
Su masa completa era mucho mayor y se retorcía. Tentáculos, tentáculos, tendones, colas musculosas como látigos. Era un ser mucho más grande y superior que cualquier simple humano, y siempre hacía falta tanta concentración para meterse en la piel. Te mostraré un monstruo si lo deseas, Harcourt, retumbó desde 7 bocas diferentes, cada una forrada de dientes. Y te haré pagar por ese privilegio. Los agentes abrieron fuego. Ozpin se lanzó. Barra. Blake tuvo que cerrar los ojos para que el calor se desprendiera del huevo de Jaune. Se estaba intensificando. El huevo palpitaba. Gimiendo. Blake abrazó el libro anómalo contra su pecho, tanto ella como la anomalía que residía en su interior incapaces de hacer mucho más que sentarse y esperar. El momento de la transformación de Jaune había llegado, y no había forma de saber si la recordaría, y mucho menos la vería como una aliada. No tenía ningún arma para defenderse, solo el libro y el recipiente metálico con 2 dosis más de suero dentro. No lo usaré con Jaune, decidió. Le dejaría indefenso ante Nikos, si no le mata de inmediato mientras su cuerpo arde hasta convertirlo en cenizas. Prefiero morir y dejar que destroce a Nikos antes que causar su muerte y luego que Nikos me mate igualmente. La venganza merecía la pena en su mente. El rencor siempre había sido un poderoso motivador. Crack. Una luz roja intensa salió de una línea que se había formado en el huevo. Se extendió, ramificándose como cristales rotos, luz roja saliendo a toda velocidad. Él estaba eclosionando. Blake se puso de pie, preparándose para lo que pudiera ver. Había tantas anomalías, y por cada una que conservaba una forma y estructura vagamente humanoide, había algunas que resultaban monstruos horribles. El huevo explotó, el fuego y el calor se esparcieron en todas direcciones. Parte de él se disparó sobre el aura de Blake, que se había recuperado por completo tras su breve contacto con el suero antes. Fue lanzada hacia atrás por la fuerza del movimiento, pero logró sostenerse y mirar hacia arriba a tiempo para verlo salir. No era un monstruo horrible. En cierto modo, era hermoso. Vastas alas de un hermoso naranja carmesí, brillando en amarillo intenso en las puntas. Un pájaro, un fénix, en cierto sentido dejando un rastro de ceniza fundida y fuego mientras extendía las alas y alzaba su pico llameante hacia el cielo. Aunque su cuerpo y alas parecían reales, su rostro parecía hecho de lava pura y corriendo. Lo que más le preocupaba era que sus ojos no eran azules. Eran fosas negras, brillando como obsidiana vidriosa. Jaune, o el ser que una vez fue Jaune, desplegó sus alas y chilló fuerte. Sus alas tocaban los bordes del límite dimensional. Era él demasiado grande para estar encerrado en ella, pareciendo un enorme halcón atrapado en una jaula hecha para un canario. Probablemente eso fue lo que le salvó la vida, porque en lugar de verla y matarla, la anomalía sentía que su problema más urgente era la propia barrera confinada. Con un grito, presionó sus alas contra los bordes plateados y vertió calor en ellas, haciendo que la superficie nublada brillara de color naranja. Barra. Los ojos de Pirramicos se abrieron de par en par. Sintió la barrera estirarse a través de su anomalía, y pudo ver cómo la cúpula plateada empezaba a brillar en naranja. Se rompió con un fuerte estruendo, lanzándola hacia atrás y fuera de la habitación mientras el fuego y el calor bañaban las paredes y las derretían hasta convertirlas en una mezcla de puros. Cuando la cúpula se rompió, los que estaban dentro emergieron, y el techo y las paredes se hicieron añicos cuando apareció una criatura gigantesca parecida a un pájaro, envuelta en fuego. Era tan enorme que el suelo debajo se agrietó, derramándolo un poco más abajo en el centro. Aún así, su cabeza y alas se desplegaban fuera de la escuela, su masa extendiéndose verticalmente sobre 2 plantas. Con la cara abierta al aire y al mundo real, abrió su horrible pico y lanzó un llamado devastador. Ark. Entonces cedió. Ni siquiera pudo hacerles el favor de aferrarse a su humanidad mientras moría. ¡Qué débil! Tuvo la oportunidad de ser un héroe recordado para siempre por Harcourt, prácticamente deificado como una anomalía que se aferró a su humanidad y hizo el máximo sacrificio en su defensa. Un mártir que conmemorará para siempre la fuerza del espíritu humano. Pero había cedido, el cobarde. Harcourt. Ladró por su comunicador. Prioridad 1. Jaune Ark se ha transformado. Reúne suero y llévalo al colegio. Mátalo. Mátalo antes de que pueda escapar. Un pie le arrancó el dispositivo de la mano. Golpeó la pared del pasillo y se hizo pedazos. Chamuscada, quemada, con el traje humeando sobre su cuerpo, Blade Belladonna la fulminó con la mirada.
La chica había visto días mejores. Blade Belladonna podía estar desarmada, pero se lanzó sobre Pirra y le sujetó el cuello con las manos. Tienes un problema más urgente que Jaune, zorra. Blake se inclinó y frunció el ceño, dejando caer el pelo chamuscado delante de su cara. Sus dedos apretaron con fuerza, cortando el ojimiento de la pelirroja. Es hora de ajustar cuentas. Capítulo 159. Blake había matado gente antes, pero nunca había estrangulado a Ale hasta matarlo. Le llevó mucho más tiempo del que esperaba. Sus pulgares se clavaron en la tráquea de Pirra intentando aplastarla, pero el aura le impidió cortársela por completo. Las manos de Pirra se dieron golpes en las mejillas sin efecto al principio, impulsadas por el pánico, pero la pelirroja rápidamente se controló y enroscó una pierna alrededor de la espalda de Blake, usándola junto con sus caderas para rodarlas a ambos hacia un lado. Su brazo se cruzó con el de Blake al hacerlo, obligando ambas manos a despegar de su cuello. Pirra tosió violentamente, dándole a Blake una fracción de segundo para buscar un arma. No había traído ninguno a la reunión, y no había nada en la sala después de que explotaran las bombas. La única armada era Pirra. Blade la atacó de nuevo. Luchando y mordidas, pateando y arañando, las dos mujeres estaban demasiado cerca para que el arma de Pirra sirviera de algo. Eran codos, uñas, dientes, rodillas y pulgares presionando cuencas oculares. Un asalto feroz y salvaje por ambos bandos. Blake se llevó un puñetazo en el ojo izquierdo, un nudillo en el labio inferior, partiéndolo entre el puño de Pirra y sus propios dientes. A su vez, Pirra recibió varios nudillos en la garganta, dejándola sin aliento, y una rodilla en la entrepierna. Los hombres no tenían el monopolio de la agonía allí abajo. Mientras Pirra jadeaba, Blake agarró su arma e intentó arrebatársela, pero aún así la ex campeona era consciente de la ubicación de su arma. Su mano agarró la muñeca de Blake y tiró de ella, impidiéndoselo. Una rodilla golpeó el vientre de Blake y la lanzó por encima de la cabeza de Pirra. Mientras caía, Blake recogió algo de polvo del suelo, escombros del techo arruinado, y se lo lanzó a la cara de Pirra. La pelirroja apretó los ojos antes de que pudieran golpear, pero eso aún le dio a Blade la oportunidad de lanzarse sobre la cintura y estrellarla contra la pared del fondo. A su alrededor, el fuego y los disparos rugían, y un pájaro chillaba mientras estaba medio atrapado en la academia. No se sabía si Jaune, como anomalía, quería luchar o huir, pero no podía. Su masa corporal había aumentado tan rápido que los suelos bajo él se habían derrumbado, haciendo que la mitad inferior de su cuerpo quedara atrapada en la escuela. Un ala estaba libre, extendida en el aire, pero la otra estaba atrapada entre un piso y el siguiente. Dado que él y él ardían, con un calor mayor que el interior de un volcán, la escuela no estaba aceptando bien a su nuevo intruso. El fuego se propagó y las aulas se incendiaron. El metal se derretió, la mampostería se desmoronó y un almacén destinado a municiones y suministros explotó como un espectáculo de fuegos artificiales. Jaune chilló y pisoteó intentando liberarse, causando aún más daños al edificio. A Blade no le importaba. Cualquier consecuencia futura significaba poco ahora que Pirra se había vuelto contra ellos, ahora que ArcCorp se había vuelto contra ellos. No importaba el estado de Signal ni la factura de su reparación. Blade no estaba segura de que vivieran para verlo, así que le den a la mierda y al secretismo de lo que era Jaune. Mientras pudiera hacer sufrir a esa perra, estaba totalmente a favor. Blade gruñó y empujó a Pirra con más fuerza contra la pared, poniéndose de pie y sujetando un brazo sobre su cuello para intentar estrangularla. Resultó que atragantarse era muy ineficaz contra una cazadora. El aura maldita siempre se interponía. Aún así, la mantenía inmovilizada. «¡Maldito traidor!», rugió Blake, la saliva golpeando la cara de Pirra. «¡Zorra rancia!». Pirra se burló y empujó una rodilla entre ellas, usándola junto con su pie para apartar a Blade de su cuello. Mientras lo hacía, Blade le arrebató el arma a Pirra, dándole a elegir entre romper el agarre y perder su arma, o soltarla. Pirra lo entregó, pateando a Blake. Aterrizando de rodillas, Blade blandió la espada. El Mechashift para convertirla en un arma no era algo que conociera, pero podía usar la hoja con suficiente fuerza. Pirra le tendió la mano. Un extraño resplandor púrpura la rodeó antes de que el arma en la mano de Blake temblara y se deshiciera, con tornillos saltando y mecanismos colapsando. La espada, demasiado complicada por el mecanismo de disparo de sus partes Mechashift, cayó al suelo en pedazos. Esos trozos también desafiaban la gravedad, saltando hacia arriba antes de que Pirra cerrara el puño y los dejara caer.
Inversión de gravedad. Parecía ser solo de metal, o lo habría usado antes. Polaridad, se dio cuenta, tirando la empuñadura inútil. Aún así, era una victoria quitarle el arma a Pirra. Ahora, ambos estaban desarmados. Qué interesante de tu parte llamarme traidora, dijo Pirra, limpiándose la saliva de Blade de la cara. Soy el único aquí que realmente se ha mantenido leal a las normas de ArcCorp. Tú y ese monstruo al que llamas empleador los exhibíais en cada oportunidad. Mataste a Nicholas. Siseó Blake. Pirra se estremeció, abriendo mucho los ojos. ¿Qué, pensabas que no lo sabríamos? Espera, entrecerró los ojos. Eso es, ¿verdad? Nadie más lo sabe. Lo mataste sabiendo que te saldrías con la tuya. Blake se burló. Qué traviesa eres. ¿Qué, pensabas que podrías hacer un mejor trabajo dirigiendo ArcCorp? ¿Qué trabajo fantástico has hecho? Signal está prácticamente en ruinas y el mundo querrá saber por qué. ArcCorp ha encubierto cosas peores antes. Winter ha muerto. Jaune pronto estará muerto. Al igual que Ozma y tantos otros. Con los Schmee fuera, ArcCorp inaugurará una nueva era de paz para Remnant, al menos para la humanidad. Ozpin. Pirra debía estar realmente loca si había montado un ataque tanto a Beacon como a Signal. Esto fue suicidio. ¿De verdad su escapada de 5 años en el túnel del amor la había destrozado tanto? Desde luego que lo parecía. Estás demente. No. Gruñó Pirra. Son todos los demás los que se han vuelto locos. Fraternizar con anomalías, contenerlas, tenerlas de niños. Pirra levantó las manos al aire. Los aborrezco. Habéis olvidado cuál es nuestro propósito. Señaló con el dedo hacia Jaune, a través del techo arruinado. Localizar. Aislar. Destruir. Y aparentemente soy la única persona que recuerda eso. Gritó. Entonces realmente se había vuelto loca. Blade la habría compadecido si no estuviera tan ocupada odiándola. No lo olvidamos. Simplemente entendemos que esas cosas eran directrices. Siempre se suponía que había excepciones. Incluso Nicholas lo entendía. Y mira dónde le ha llevado. Los Schmee sueltos, Winter matando a incontables personas, anomalías vendidas en el mercado negro, un despacho de abogados dirigido por monstruos borrando de la existencia a quienes rompen sus contratos. Pirra apretó los puños con fuerza y respiró con grandes tragos. Nada de esto es normal. Nada de esto debería estar pasando. ¿Has visto estas cosas, belladona? Tú los has experimentado. Piensa en cuánta gente inocente es arrastrada y devorada por ellos antes de que lleguemos. Mucho, te lo concedo. Hay algunas anomalías que deben desaparecer. Blake entrecerró los ojos. Algunas, insistió. No todos. No. Sin excepciones. Sin riesgos. Si no te convencen, tendrás que deshacerme de ti. Reconstruiremos ArcCorp para que realmente haga su trabajo. ¿Y los que no están de acuerdo? ¿Y Ruby? Se les darán opciones. No somos salvajes. Pirra la miró con desprecio como si realmente lo fuera. Si no les gusta lo que hacemos, pueden firmar acuerdos de confidencialidad y poder vivir vidas normales. Siempre y cuando entreguen toda la información sobre anomalías en las que estuvieran involucrados, claro. Si la agente Rose decide albergar o proteger a alguno, será considerada enemiga de la humanidad y tratada como tal. Lo que significaba que cazarían y matarían a Timothy, su araña mascota. Gruñó Blake, mostrando los dientes. Respuesta equivocada. .. Ruby se abrió paso a toda prisa entre el caos del campamento del cuerpo ARC. Hombres y mujeres con traje estaban en un frenesí y ella, como humana, se ahorraba gran parte de su atención. Los operativos estaban atrapados entre responder a la amenaza que era el Fénix de Fuego alojado en la escuela y la nueva amenaza que ellos mismos crearon en su propio campamento. Los extraños monstruos Eldritch parecidos a gusanos que una vez fueron el director de Beacon. Lo hice, pensó Ruby. Está aquí por mí y la gente muere por ello. Ya era un poco tarde para arrepentirse. O quizá era demasiado pronto, ya que la realidad aún no había calado. De cualquier forma, a nadie le importaba la chica bajita con traje, y la ignoraban en su mayoría mientras se lanzaban al combate. Eso permitió a Ruby acceder al centro de mando de ArcCorp, el edificio portátil que Nicholas Ark había usado antes de ser borrado de la existencia. Ahora estaba abandonada, nada necesaria dado que estaban bajo ataque. Ni siquiera había guardias en ella. Tampoco había rastro de Nicholas Ark.
No hay ropa vacía, ni pertenencias. Había desaparecido junto con todo lo que llevaba encima. Lo que quedaba era una selección de ordenadores, que seguían en línea, ya que estaban en uso cuando ocurrió el desastre. Ruby corrió hacia él y se sentó de un salto, luego abrió el ordenador principal. Una rápida comprobación de los permisos reveló que era CDMA, que supuso significaba director jefe Nicholas Ark. El dispositivo que había estado usando activamente para organizar cosas en el campamento. Ruby crujió los nudillos. «Hora de cometer crímenes», murmuró. Al abrir los correos, ignoró los que ya estaban en la caja y compuso uno nuevo, enviándolo a todos los directores supervivientes de Ark Corp. Si alguien pensaba en comprobar y cruzar la hora exacta del mensaje, descubriría que fue después de la muerte de Nicholas, pero ella contaba con que las cosas fueran demasiado caóticas para eso. Ruby lo escribió tan sencillamente como pudo, no fuera a parecer que no era de él. A todos los directores, se ha puesto en marcha una operación para tratar con Winter Schneer. Se ha firmado un contrato anómalo, y cualquier agresión de cualquiera de las partes conducirá a la borración de la existencia. Los firmantes somos yo, Winter Schneer, el director Jaune Ark y la agente Blade Belladonna. El único otro agente que lo sabe es el agente Nikos. No se tomarán medidas agresivas contra Winter Schneer durante la vigencia de este acuerdo. Hacerlo provocará una reacción anómala. Si yo, o el director Jaune o la agente Belladonna, dejamos de existir, será tu responsabilidad investigar y determinar quiénes de las personas mencionadas anteriormente han traicionado a Ark Corp y han incumplido el contrato. Si todo va bien, Winter Schneer será derrotado de una vez por todas. Saludos. Nicholas Ark. Ruby sabía que había margen para que no funcionara. Puede que ya tengan un mensaje suyo. Podrían reconocer que el momento era incorrecto. Nicholas podría haberles advertido de todo esto, o incluso haberles llamado antes. Si no funcionaba, solo le costaba 2 minutos, y si funcionaba, pondría a Nikos en un buen lío. Era lo mejor que podía hacer. Mientras estoy aquí, sin embargo, parte de su formación en Ark Corp y la gestión de una instalación consistía en aprender todos sus sistemas informáticos. Eso se había hecho a través de algunos cursos online impartidos por personas más experimentadas en Ark Corp. Ruby los había completado todos con diligencia, por supuesto, lo que significaba que sabía usar los sistemas informáticos que utilizaba la empresa. Ark Corp tenía sistemas muy estandarizados, y eso era importante. En una situación caótica, no podían permitir que alguien que intentara cerrar una instalación quedara atrapado en un sistema desconocido. Eso significaba que, aunque el ordenador de Nicholas era un administrador principal, seguía funcionando igual que el de Ruby. También se conectaba a las mismas bases de datos y servidores, solo que sin restricciones. Eso le daba un acceso sin igual. Veamos. Cortaremos todas las medidas de autodestrucción en la instalación de Patch, revisaremos la oficina valla. Ruby se recostó. ¿De verdad también tenían bombas escondidas en la oficina de Jaune? Estos podrían derribar todo el bloque de apartamentos. Desestabilicemos eso, eliminemos los disparadores, cambiemos las contraseñas. Unas cuantas entradas nuevas y rápidas hay. ¿Qué más? Información sobre Safran. No. Todos eliminados. El historial de Blake. Borrado. Mina. Eliminado. Mientras estaba allí, entró y bloqueó el acceso de Pira a todos los sistemas, cerrando su cuenta y sellándola fuera de los sistemas. No la retrasaría mucho, pero sí se interpondría en su camino. Si tenía suerte, también podrían preguntarse si Nicholas lo hizo por sospecha por ella. Lo dudo, pero incluso una molestia menor merecería la pena ahora. La idea de exponer a Ark Corp en todo el mundo cruzó por su mente, pero eso era demasiado. Ruby no estaba preparada para tomar ese tipo de medidas cuando sabía que Jaune y Blade no lo aprobarían, y cuando sabía que causaría tanto miedo y caos en todo el mundo. También podría haber puesto secuencias de autodestrucción en muchas otras instalaciones, pero eso sería un asesinato a sangre fría a estas alturas. Su scroll sonó. Ruby respondió mientras seguía tecleando. Hola. No me saludes. Jan siseó. Puedo ver la locura que se está desatando. ¿Dónde estás? Estoy en el edificio de mando hackeando cuentas maestras. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y desde cuándo puedes hackear algo? A veces ni siquiera recuerdas la contraseña del pergamino. Dejaron sus ordenadores encendidos y se conectaron. Eso no es hackear. ¿Y por qué?
Se han vuelto contra nosotros. Además, Ozpin ha sido atacado. ¿Qué? ¿Y el tío Crow? ¿Qué? Jan siseó. ¿Está bien? Está vivo. El tío Crow se escapó. No estoy seguro sobre Ozpin. La lucha sigue en marcha, pero es grave. Además, ese pájaro grande es Jaune. Y Jan gimió. Estoy tan confundida ahora mismo. ¿Y Blake? Sigue en Signal. Podría estar en peligro. Siento que todos aquí están en peligro, Ruby. Necesitas que vaya de buscarla. Ruby se mordió el labio. Le habría encantado decir que sí, pero esto era realmente peligroso. No había garantía de en qué estado mental estaba Jaune, ni de lo peligroso que sería. Ahora mismo estaba demasiado ocupado intentando escapar del edificio en el que se había transformado, así que se puso a la defensiva, pero una vez que saliera podría empezar a matar a todos en Patch, por lo que sabían. No lo sé. Ruby. Quiero salvarlos, Jan, pero es malo. Las cosas están realmente mal aquí. Tengo miedo. Te voy a sacar de aquí. No. No, estoy bien. No corro ningún peligro. Es todo el mundo. Si Jan se lanzaba al campamento del ArcCorp, podrían asumir que era una enemiga. Blake está atrapado ahí con Nikos, que estoy bastante seguro de que está detrás de todo esto. Todos los demás aquí están corriendo. Sí, bueno, no puedo subir ese pájaro en mi moto. Podrías, te sentirías seguro entrando en Beacon. Jan no respondió durante un rato. Probablemente eso era algo bueno. Ruby habría tenido aún más miedo si Jan hubiera respondido sin pensarlo. Creo que podría. Si las cosas están tan caóticas como dices, puedo colarme yo. Y tengo mi aura. El pájaro Jaune está mucho más concentrado en todas las personas que le disparan. No digo que pueda garantizar nada, pero puedo entrar y salir sin problemas. Y si me pillan más tarde y preguntan por qué, puedo decir que pensé que podrías estar ahí dentro y que fui a salvarte. Ruby no estaba segura de que a Nikos le importara, pero lo aceptó. Entonces, ¿puedes encontrar a Blake? Justo, cuídate, Jan. No quiero perderte. No soy yo quien se unió a una organización secreta, hermana. Cuídate. Lo haré. Te quiero. Yo también te quiero. Nos vemos pronto. Jan colgó la llamada. Ruby esperaba con todo su corazón que estuviera bien. No había mucho más que pudiera hacer en el sistema de Nicholas, así que hizo lo peor que pudo. Firmar la salida. Dado lo reservado que era ArcCorp, dudaba mucho que él hubiera compartido su contraseña con nadie. Podrían tardar semanas en entrar y otorgar el control a Pirra, y durante ese tiempo ella quedaría bloqueada fuera de su propio sistema. Si las otras hermanas de Jaune no respondían a su primer correo e investigaban, en ese momento encontrarían muchas cosas preocupantes sobre Pirra y podrían conectar los puntos. Ruby cerró el ordenador y saltó del asiento, yendo hacia la ventana. Ignoró el caos que ocurría en el campamento y miró hacia la escuela. Las luchas de Jaune le habían hecho caer aún más en Signal. Era demasiado grande, demasiado pesado, y se había transformado justo en el centro, terminando rodeado por cada rincón del edificio escolar. Su cuello y cabeza estaban fuera, siendo más grande que la propia escuela, pero sus intentos de salir usando sus alas fracasaban porque todo lo que intentaba contraatacar se desmoronaba bajo el inmenso peso y el calor intenso. Sus pies, o garras, habían llegado hasta la planta baja, quizá incluso hasta el sótano donde guardaban los generadores de respaldo. Eventualmente, los muros se derrumbarían por completo y Jaune podría salir tambaleándose de la ruina absoluta de un colegio, pero eso aún no había ocurrido. Cada aleteo de sus alas derribaba otro muro, pero se distraía con aviones zumbando a su alrededor descargando cañones y ametralladoras pesadas sobre él. El polvo recorría su cuerpo arriba y abajo, estallando con destellos de luz brillante y multicolor. Con un chillido, giró la cabeza hacia una aeronave y, para sorpresa de Ruby, escupió un fino rayo de fuego. Era tan ajustado y controlado que parecía más un haz de luz de un puntero láser. Atravesó al Bulla, derritiendo un agujero naranja ardiente directamente a través de él. El avión se descontroló y se estrelló en el bosque cercano. El pájaro Jaune también se detuvo, aparentemente sorprendido por su propia capacidad. Ruby se preguntó si Jaune seguía allí, si estaba horrorizado, arrepentido, pero pronto eso se volvió dudoso cuando su respuesta fue señalar el campamento con el pico abierto y desatar otro rayo naranja brillante.
Filas de explosiones arrasaron los edificios, incinerando todo y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Jaune, no, susurró Ruby. No porque sintiera pena por la gente de aquí, aunque un poco sí. Sino porque sabía que él se habría horrorizado consigo mismo por hacerlo. No puedes haberte rendido, Jaune. Por favor. Debes de seguir ahí dentro en algún sitio. Si no lo estaba, ¿quién le impediría erradicar a Patch? No habría suficiente suero para desestabilizar una anomalía tan grande. Necesitarían un camión lleno de eso, y no tenían otras armas antianomalías aparte de las suyas. Espera. Los ojos de Ruby se desviaron hacia la esquina de la sala de mando. Las armas de Jaune y Blade les habían sido arrebatadas y dejadas atrás, principalmente para que ninguno pudiera usarlas accidentalmente y romper el contrato. Nicholas no quería que la violaran, y Croce Amors era una anomalía que reaccionaba y atacaba agresivamente otras anomalías. Podría haber dañado a Winter sin el control de Jaune. En cuanto a Blake, simplemente no querían arriesgarse. Pero eso significaba que Blake estaba desarmado. Ruby se apresuró a buscar las armas, deslizándola de Jaune sobre su espalda. Ninguna cazadora adecuada llevaría una espada a la espalda si pretendiera usarla, pero como era demasiado grande para que la blandiera, solo estaba ahí para llevarla. Quizá eso podría sacar a Jaune de su locura. Y si no, Blade necesitaría un arma para protegerse. Tú. Un agente la desafió cuando salió corriendo del edificio de mando. ¿Qué haces ahí dentro? Ruby entró en pánico. Modo negación activado. Se supone que debo estar ahí dentro. Mintió. Nicholas Ark me dio un trabajo si las cosas iban mal. ¿Qué haces aquí? El agente frente a ella dudó. Yo. Mi trabajo es llevar estas armas a los agentes de la escuela para que puedan defenderse. Dijo, alzando la espada en la espalda. Esto es un arma anti-anomalía. Por la presente te ordeno que me lleves dentro, Signal. Ponte a ello. Confundido, alarmado, sin instrucciones, el hombre saludó. Señora. Sí, señora. Sígame. Eso fue fácil. Barra. Si pensaba que Nikos estaría indefenso sin su arma, la pelea pronto lo desmintió. Blade retrocedió tambaleándose con el labio partido aún más abierto, la sangre en la boca y corriendo por la barbilla. Nikos estaba de pie con las manos levantadas delante del rostro, fulminando con la mirada entre sus antebrazos. El aura envolvía cada uno de sus puños, haciéndolos golpear como ladrillos. Ambos estaban magullados y golpeados, pero sus auras resistían. De hecho, el calor increíble y la continua degradación del edificio en el que estaban les habían causado más daño que cualquier otra cosa. A este ritmo, Signal iba a desplomarse sobre ellos y enterrarlos vivos. Bien. Blake sospechaba que de todas formas no saldría con vida y supo que la matarían en cuanto Nikos se volviera contra ellos. Harcourt no confiaría en ella por encima de la otra mujer, siendo ella la oficina de contenciones y todo eso. Así que, si iba a morir de todas formas, estaba absolutamente dispuesta a ser lo suficientemente mezquina como para llevarse a Nikos con ella. Se evaluaron mutuamente mientras recuperaban el aliento. Un crujido feroz les hizo hacer una mueca y agacharse a la izquierda, escapando por poco de ser quemados vivos cuando el ala izquierda de Jaune atravesó la pared a su derecha. El ladrillo corrió como agua, siseando y echando humo mientras el calor residual seguía cocinando a temperaturas muy superiores a lo que debía soportar. Incluso que su ala pasara a menos de 3 metros de ellos hizo que la piel de Blake se erizara y crujiera, mientras toda la humedad dentro y sobre su piel empezaba a evaporarse. Cualquiera que se acercara demasiado a él moriría antes de poder alcanzarle. Su celo era tal que tenía una zona de muerte alrededor de su cuerpo físico. Blade no estaba segura de la distancia, pero cualquiera lo suficientemente cerca como para tocarle seguramente moriría antes de que pudiera hacerlo. No era la primera vez que los ojos de Blake se posaban en el recipiente metálico en el suelo. El suero restante. Entraron con varios frascos y solo tuvieron que usar uno con Winter y el chico. Los otros dos estaban a salvo allí, pero sabía que no serían suficientes para afectar a Jaune. Ni de lejos. Ya era demasiado grande en ese momento. Pero Pirra. Bueno, esa era una opción. Si le quitas el aura, será vulnerable. Si no puedo matarla, lo haría el calor de Jaune.